Saludos a todos apasionados del trading y bienvenidos a Código Trading. Hoy nos sumergiremos en el intrigante mundo de la estrategia bursátil y en este vídeo no solo nos deslizaremos por las corrientes de los mercados, sino que también emprenderemos nuestro viaje con un as bajo la manga, la estrategia de trampa. Este método es vital para añadir ese toque sorpresa a nuestras transacciones. ¿Has imaginado alguna vez mirar por encima del hombro de un trader experto y decodificar cada una de sus decisiones y moverte con total confianza? Pues hoy es ese día y durante este vídeo no solo te aprenderás el método de trampa, sino que verás cómo cobra vida en plena acción. Analizaremos las tendencias y desvelaremos sus misterios y nos moveremos con una exactitud impecable. Explicaremos cada paso que daremos y el razonamiento detrás de cada movimiento, y al finalizar este vídeo tendrás una perspectiva más definida y táctica del arte del trading. ¿Listo para desafío? Pues vamos allá, empecemos. Por cierto, este contenido no es una recomendación de inversión, es muy importante informarse bien antes de realizar una inversión, ya que esta podría suponer la pérdida de tu capital. Hola a todos, mi nombre es Dave, soy trader y también soy el fundador y mentor de la Academia de Trading, códigotrading.com. Tienes un curso de iniciación totalmente gratuito, tanto en pantalla como en la descripción. También soy el cofundador de Tradewin Capital, una firma de trading sistemático que gestionamos varios Darwins, y también te dejo el link en pantalla y en la descripción. Si te encanta lo que ves en este vídeo, puedes mostrar tu aprecio dándote al botón de me gusta y también considerar unirte a la creciente familia de Código Trading suscribiéndote a nuestro canal. Así que vamos ya a empezar y para ello voy a compartir mi pantalla y vemos dónde nos quedamos la última vez. Nos quedamos en este punto de aquí, donde tenemos ya la cuenta duplicada. Tuvimos una racha negativa, la última semana fueron 2 pérdidas, pero ya sabéis, las pérdidas las cortamos rápido y de vez en cuando hay TPs que nos cubren las pérdidas. ¿Hay más operaciones perdedores que ganadores en esta estrategia? Sí, de la manera que lo operamos con este ratio, sí. ¿Por qué? Porque ganamos ratios en torno a 7 u 8 Rs y cuando perdemos solo perdemos un R. ¿Y qué es eso del ratio? Significa que ponemos un stop loss a el 1% de la cuenta. Si la cuenta es de 1000, pues solo podemos perder 10. En cambio, aunque cortemos a 10 las operaciones que van en nuestra contra, cuando van a favor pueden llegar a 100 o a 200 o a 50 porque son ratios variables dependiendo de la estrategia, como ya venís siguiendo cada lunes de operativa. Entonces el software que estoy utilizando, aquí en pantalla puedes ver, en el que vamos pues operando, buscando operaciones. Ahora mismo, mientras no nos salga de esta zona, estamos dentro de las dos oportunidades que le dimos, y mientras no rompa el 100 o el 0, no tendremos un nuevo escenario. Pues este software se llama Forex Tester y lo puedes tener a un precio inferior al oficial en el link que tienes aquí en pantalla. Y tanto puedes adquirir la última versión de Forex Tester o actualizar si tienes una versión anterior. Y aquí en el link puedes tenerlo. Además, con el cupón COD2023, lo tienes escrito en la descripción también, puedes tener un descuento especial. Y es recomendable que aproveches ese cupón. Muy bien, pues vamos allá, vamos a ir avanzando porque habéis venido aquí a ver cómo operamos. Y de momento pues se mueve en la zona mientras no nos rompa por arriba o por abajo de todo este Fibonacci, que fue el que operamos. Dentro de este movimiento alcista buscamos un rebote en la zona a partir del 50 de Fibo hasta llegar a 100, pero solo le dimos 2 oportunidades. Ya sabéis que al final decidimos así la operativa. Ahora, en lugar de alcista, al haber roto por abajo, ya buscamos un nuevo movimiento bajista. Si nos viene a esta zona del 50, pues lo tendremos para operar, pero de momento ha seguido bajando. Actualizo el Fibonacci. ¿Sigue bajando? Pues yo me voy actualizando a los últimos puntos del Fibonacci, y mientras no llegue a la zona de 50 no hay posible operación. Lo único que realmente, cuando el movimiento es tan grande como este de aquí, una opción hubiera sido poner en esta parte, en lugar de todo el movimiento, pensar que esto es un 1-2 muy grande, y en esta parte sí que hubiéramos tenido una posible entrada en este nivel de aquí. Entonces,
no estoy seguro de si era válida. Sería actualizar el FIBO en esta zona. Como ya hemos visto, el futuro no la vamos a tomar porque nos estaríamos pues engañando. Y esta es la entrada. Vemos que por los pelos cumple y aquí hay el cambio de color y buscaríamos el TP de este punto de aquí. Como ya hemos visto la operación, pues no la vamos a considerar. Vemos que sí que está por llegar ahí, mira, sí. Nos hubiera dado el profit, pero no la hemos tomado por no autoengañarnos, porque realmente estábamos con el escenario más macro. Entonces ahora ya sí que nos ponemos en este nuevo escenario buscando la entrada. Ahí pues en el anterior tuvimos un profit, pero ya os digo, de la lectura que hacíamos más macro, después ya me fijé que bueno, al final al hacer los vídeos pues voy más rápido que cuando estoy yo solo, lógicamente, si no sí que hubiera ido desde ese punto porque era muy exageradamente grande el movimiento. Y vamos actualizando. De momento sigue cayendo y como no hay retrocesos, pues nos vamos colocando en los nuevos movimientos. Ahora sí que está retrocediendo, si nos llega a la zona del 50, mira, llegó, pues a partir de aquí ya podemos tener entradas. Muy bien, tenemos un cambio de color en este punto, pero difícilmente esto puede ser una entrada válida, porque nos tendríamos que ir aquí y mirad que son dos movimientos sin nada de fuerza, lleno de pausas. Por lo tanto, como no tenemos fuerza, seguimos en búsqueda de entradas. Ahora mismo ha roto por encima, este era el último alto cuando teníamos el Fibonacci, y como nos ha roto por encima, pues lo nuevo ya es operar a favor de este movimiento alcista. Aquí lo tenemos. Tiene que haber un retroceso a la zona del 50 para considerarlo. Y vemos que ahora mismo el precio no nos deja montar porque se está moviendo de forma muy exagerada. No pasa nada, por eso tenemos este tipo de operativa. Aquí sucede lo mismo, que esto es muy macro, pero fijaros como aquí era muy fácil dividir este movimiento con dos de importantes y aquí ya visualmente cuesta un poco más, sería este de aquí. La partición, porque esto es muy grande el movimiento, entonces esta zona, si os fijáis, es una zona donde hay este movimiento y se quedó mucho rato antes de dar este otro. ¿Aquí se podría tomar esta? Pues sí, porque mira, hoy ha servido para ver casos donde se pone exageradamente macro el precio y así, mira, vemos como hay un pip de pillada entre el 105 y 150 que buscamos, por lo tanto el FIBO nos muestra que la entrada sería válida. Esta no tendrá un ratio muy grande, no pasa nada. Tenemos hasta aquí el stop loss y el take profit en extremo. Pero tampoco es pequeño, mira, podemos calcularlo. Este ratio me cuesta un poco de ver, 40 con el FIBO me lía. Mira, vamos a ponerlo. Y ahora lo mido sin el Fibonacci. Pongo el nivel de trampa y contamos pips. Aquí tenemos 34 y por arriba 183. Pues 183 dividido de 34 son 5,38. No es un mal ratio. Vamos a ver cómo evoluciona. Pues nos hace saltar el stop. Ha acabado la orden en pérdida y entonces podemos ir aquí a apuntar que el balance de nuestra cuenta es de 20.693. No pasa nada, perdemos un 1% del capital de la cuenta. Aquí podemos tener una posible entrada, pues vamos a ver si esta pequeñita es válida. Vemos que sí, que esta entrada pequeña es válida porque el cuerpo no supera el 50 y cumple con todo. Así que vamos a por esta segunda oportunidad. Ya sabéis que le damos 2 a cada escenario. Entonces pongo el Fibonacci aquí y vemos que la pillada está entre el 5 y el 50. Tiene fuerza, cumple con todo. Y vamos a por esta segunda oportunidad. El stop son 66 y el take profit
es de 178. 178 dividido por 66 nos dice que ahora es 2,69. Este sí que es un ratio pequeñito porque es una vela muy grande. Pero bueno, vamos allá, mira. Otro stop loss, pues esta semana ha sido igual que la anterior. Hemos tenido 2 pérdidas. Estamos en 20.488. Vistas estas 2 semanas parece un desastre, pero visto el global, vemos que no pasa nada. Aquí tuvimos todavía más, 1, 2, 3, 4, 5, 6 seguidas, que eso son 3 semanas de pérdida. Y después, en unos momentos de algún TP potente, recuperas de sobras. Aquí, por ejemplo, tuvimos 3 seguidas y un TP nos lo hizo recuperar todo. Y bien, ya has visto que al final también la psicología es muy importante. ¿Por qué? Pues porque llevamos las últimas 4 operaciones perdidas y no pasa nada, uno se adapta y ya está. Bien, si te ha gustado este vídeo de operativa, no te olvides de dejar un me gusta y también, si todavía no estás suscrito, aprovecha para suscribirte al canal, darle a la campanita y visitar la Academia de Trading, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.